Imagina por un instante el aroma de una naranja recién cortada, el bullicio lejano de un mercado. Ahora visualiza a un niño, casi un duende, con la habilidad de transformar esa naranja en un objeto de culto, capaz de hipnotizar multitudes. Ese niño, amigo, fue Diego Armando Maradona. Pero antes de ser Diego, antes del mito, antes de la gloria y las sombras, era simplemente un pibe capaz de detener el tiempo con un balón y una sonrisa. Bienvenido, querida alma inquieta, a El Biógrafo Nocturno. Te invito a encontrar tu postura más cómoda, esa en la que el cuerpo se siente sostenido y la mente se libera. Deja que tus hombros se relajen, suelta cualquier tensión en la mandíbula y prepárate para un viaje a través del tiempo, un viaje guiado por el eco de un nombre que resonará por siempre, Diego. Esta no es solo la historia de un futbolista. Es la leyenda de un hombre nacido en el crisol de Villa Fiorito, un barrio donde el barro y la esperanza se entrelazan como las raíces de un árbol milenario. Fue el hijo pródigo que conquistó el mundo con su zurda mágica, el rebelde que desafió a los dioses del Olimpo futbolístico, el héroe que alzó la voz por los marginados. Maradona no solo jugaba al fútbol, lo sentía en cada fibra de su ser. Lo convertía en arte, en poesía, en una explosión de pasión desbordante. Desde sus primeros destellos en los cebollitas hasta la eternidad de la Copa del Mundo, Diego fue un torbellino de talento indomable, un faro de inspiración para millones. Pero la leyenda también se tejió con hilos de controversia y fragilidad. El peso de la fama, las presiones implacables, las tentaciones oscuras, todo conspiró para dibujar claroscuros en su biografía. A pesar de las caídas, siempre resurgió como el ave fénix que renace de sus cenizas, dejando tras de sí una estela de genialidad y un legado imborrable. Porque Diego, más allá de los títulos y los escándalos, fue un símbolo de la identidad argentina. Un ícono cultural que trascendió las fronteras del deporte y se instaló en el corazón de un pueblo que lo amó, lo veneró y lo lloró como a un hijo. Ahora respira hondo. El viaje apenas comienza. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. Aquí estamos, amigos noctámbulos, listos para desentrañar la leyenda. Deja que el silencio te envuelva, cierra los ojos un instante y acompáñame en este viaje a través del tiempo y la memoria. Villa Fiorito, 30 de octubre de 1960. Un nombre que resuena con ecos de barro y esperanza. En las calles polvorientas de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, donde la vida se abría paso con la terquedad de la gramilla entre las baldosas rotas, nació Diego Armando Maradona. Quinto hijo de don Diego y doña Tota, un matrimonio que luchaba día a día para alimentar a 8 bocas hambrientas. Puedes imaginar el olor a tierra mojada después de la lluvia, el sonido de las risas infantiles mezclándose con el ladrido de los perros callejeros. Detente un segundo, respira hondo. La primera pelota de cuero no fue un regalo, sino una conquista, un tesoro recuperado de la basura, remendado con paciencia y amor. En ese objeto imperfecto, en esa esfera de sueños cosidos, se encerraba un destino. Diego aprendió a domarla en el potrero, a amasarla con la zurda, a hacerla danzar al compás de su imaginación. Allí, en medio del polvo y las piedras, nació la magia. Entre 1967 y 1969, las formativas de la Estrella Roja fueron testigos de sus primeros pasos organizados. Pero fue en los Cebollitas, entre 1969 y 1973, donde el apodo El Pibe de Oro comenzó a adquirir resonancia. Aquel equipo infantil, invencible en su inocencia, era mucho más que un grupo de niños jugando al fútbol. Era una promesa, un presagio de grandeza. La gambeta endiablada, la visión periférica, la capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario, todo estaba allí en germen esperando el momento de florecer. Cierra los ojos un instante. Relájate. El sol inclemente de la paternal fue testigo del debut precoz, 20 de octubre de 1976, apenas 15 años y ya vestido con la camiseta de Argentinos Juniors enfrentando a Talleres. El estadio se alzaba imponente, pero para Diego era simplemente otro potrero, solo que con más gente mirando. La zurda prodigiosa ya no era un secreto a voces, sino un espectáculo deslumbrante para quienes tenían la suerte de presenciarlo.
Durante 4 años, hasta 1980, el bicho de la Paternal disfrutó de su talento en estado puro, máximo goleador del campeonato argentino 5 veces consecutivas. ¿Te das cuenta? 5 veces. Un vendaval imparable que presagiaba la tormenta que se avecinaba. El 27 de febrero de 1977, bajo la dirección de César Luis Menotti, debutó con la selección argentina mayor. Un hito que marcó el inicio de una relación simbiótica con la celeste y blanca, un vínculo que trascendería el tiempo y las generaciones. La consagración llegaría en 1979, con la conquista del Mundial Juvenil en Japón. Allí, liderando a una camada de jóvenes talentosos, Diego demostró al mundo que su fútbol no era una casualidad, sino un don divino. Pero el barro a veces llama más fuerte que el césped impecable, y el llamado de la Bombonera era irresistible. Boca Juniors, el azul y oro, la pasión desbordada. El 16 de agosto de 1981, Diego levantó el campeonato metropolitano con el Xeneize, un título que significaba mucho más que una copa, era la confirmación de su pertenencia a un pueblo, a una identidad. El estadio temblaba con cada toque, con cada gambeta, con cada gol. Era una comunión perfecta entre el genio y la hinchada, una explosión de júbilo que parecía no tener fin. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En junio de 1982 llegó el Mundial de España. Una cita que se presentaba como la gran oportunidad de consagración a nivel mundial, pero las expectativas eran demasiado altas, la presión insoportable. Argentina, campeona defensora, naufragó en la segunda fase y Diego, acosado por las marcas implacables, terminó expulsado ante Brasil. Un amargo trago que lo obligaría a madurar a golpes. El 20 de febrero de 1982 se concretó el traspaso al Barcelona, un salto al fútbol europeo, una nueva etapa en su carrera. El Camp Nou lo recibió con la misma expectación con la que un rey espera a su sucesor. El 22 de febrero contra Talleres debutó con 2 goles, pero la adaptación no fue fácil. La Liga Española era más física, más táctica, menos permisiva con los excesos individuales. Y además, una sombra oscura comenzó a acechar, la enfermedad, una hepatitis que lo alejó de las canchas y sembró dudas sobre su futuro. El 24 de septiembre de 1983, Andoni Goicoechea, el carnicero de Bilbao, le propinó una entrada criminal que le fracturó el tobillo izquierdo. Un golpe brutal que lo puso al borde del abismo. La recuperación fue lenta, dolorosa, plagada de incertidumbre. ¿Volvería a ser el mismo? ¿Podría recuperar su mejor nivel? Las preguntas resonaban en su cabeza como un eco torturador. Pero Diego era mucho más que un futbolista talentoso. Era un luchador, un sobreviviente, un hombre forjado en el barro de Villa Fiorito, y no estaba dispuesto a rendirse. Con la tenacidad de un gladiador se aferró a la esperanza y luchó contra la adversidad, porque sabía que su destino aún no estaba escrito, que aún le quedaba mucho por dar, porque la historia, amigos míos, apenas estaba comenzando. Permítete un respiro, cierra los ojos de nuevo y prepárate para el próximo capítulo. Aquí estamos, amigos noctámbulos, listos para desentrañar la leyenda. Deja que el silencio te envuelva, cierra los ojos un instante y acompáñame en este viaje a través del tiempo y la memoria. Villa Fiorito, 30 de octubre de 1960. Un nombre que resuena con ecos de barro y esperanza. En las calles polvorientas de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, donde la vida se abría paso con la terquedad de la gramilla entre las baldosas rotas, nació Diego Armando Maradona, quinto hijo de don Diego y doña Tota, un matrimonio que luchaba día a día para alimentar a 8 bocas hambrientas. Puedes imaginar el olor a tierra mojada después de la lluvia, el sonido de las risas infantiles mezclándose con el ladrido de los perros callejeros. Detente un segundo, respira hondo. La primera pelota de cuero no fue un regalo, sino una conquista, un tesoro recuperado de la basura, remendado con paciencia y amor. En ese objeto imperfecto, en esa esfera de sueños cosidos, se encerraba un destino. Diego aprendió a domarla en el potrero, a amasarla con la zurda, a hacerla danzar al compás de su imaginación. Allí, en medio del polvo y las piedras, nació la magia. Entre 1967 y 1969, las formativas de la Estrella Roja fueron testigos de sus primeros pasos organizados.
pero fue en los Cebollitas, entre 1969 y 1973, donde el apodo El Pibe de Oro comenzó a adquirir resonancia. Aquel equipo infantil, invencible en su inocencia, era mucho más que un grupo de niños jugando al fútbol. Era una promesa, un presagio de grandeza. La gambeta endiablada, la visión periférica, la capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario, todo estaba allí en germen esperando el momento de florecer. Cierra los ojos un instante, relájate. El sol inclemente de la paternal fue testigo del debut precoz, 20 de octubre de 1976. Apenas 15 años y ya vestido con la camiseta de Argentinos Juniors enfrentando a Talleres. El estadio se alzaba imponente, pero para Diego era simplemente otro potrero, solo que con más gente mirando. La zurda prodigiosa ya no era un secreto a voces, sino un espectáculo deslumbrante para quienes tenían la suerte de presenciarlo. Durante 4 años, hasta 1980, el bicho de la paternal disfrutó de su talento en estado puro. Máximo goleador del campeonato argentino 5 veces consecutivas. ¿Te das cuenta? 5 veces. Un vendaval imparable que presagiaba la tormenta que se avecinaba. El 27 de febrero de 1977, bajo la dirección de César Luis Menotti, debutó con la selección argentina mayor. Un hito que marcó el inicio de una relación simbiótica con la celeste y blanca, un vínculo que trascendería el tiempo y las generaciones. La consagración llegaría en 1979, con la conquista del Mundial Juvenil en Japón. Allí, liderando a una camada de jóvenes talentosos, Diego demostró al mundo que su fútbol no era una casualidad, sino un don divino. Pero el barro a veces llama más fuerte que el césped impecable, y el llamado de la Bombonera era irresistible. Boca Juniors, el azul y oro, la pasión desbordada. El 16 de agosto de 1981, Diego levantó el campeonato metropolitano con el Xeneize, un título que significaba mucho más que una copa, era la confirmación de su pertenencia a un pueblo, a una identidad. El estadio temblaba con cada toque, con cada gambeta, con cada gol. Era una comunión perfecta entre el genio y la hinchada, una explosión de júbilo que parecía no tener fin. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En junio de 1982 llegó el Mundial de España. Una cita que se presentaba como la gran oportunidad de consagración a nivel mundial, pero las expectativas eran demasiado altas, la presión insoportable. Argentina, campeona defensora, naufragó en la segunda fase y Diego, acosado por las marcas implacables, terminó expulsado ante Brasil. Un amargo trago que lo obligaría a madurar a golpes. El 20 de febrero de 1982 se concretó el traspaso al Barcelona, un salto al fútbol europeo, una nueva etapa en su carrera. El Camp Nou lo recibió con la misma expectación con la que un rey espera a su sucesor. El 22 de febrero contra Talleres debutó con 2 goles, pero la adaptación no fue fácil. La Liga Española era más física, más táctica, menos permisiva con los excesos individuales. Y además, una sombra oscura comenzó a acechar, la enfermedad, una hepatitis que lo alejó de las canchas y sembró dudas sobre su futuro. El 24 de septiembre de 1983, Andoni Goicoechea, el carnicero de Bilbao, le propinó una entrada criminal que le fracturó el tobillo izquierdo. Un golpe brutal que lo puso al borde del abismo. La recuperación fue lenta, dolorosa, plagada de incertidumbre. ¿Volvería a ser el mismo? ¿Podría recuperar su mejor nivel? Las preguntas resonaban en su cabeza como un eco torturador. Pero Diego era mucho más que un futbolista talentoso. Era un luchador, un sobreviviente, un hombre forjado en el barro de Villa Fiorito, y no estaba dispuesto a rendirse. Con la tenacidad de un gladiador se aferró a la esperanza y luchó contra la adversidad, porque sabía que su destino aún no estaba escrito, que aún le quedaba mucho por dar, porque la historia, amigos míos, apenas estaba comenzando. Permítete un respiro, cierra los ojos de nuevo y prepárate para el próximo capítulo. Así que ahí lo tenías, Diego, recuperándose a duras penas de una lesión que pudo haber truncado su carrera. Pero el destino, amigo mío, tenía otros planes para él. Planes que lo llevarían a lugares insospechados, a alturas inimaginables. Permíteme que te cuente. Una ciudad que palpita con la fuerza de un volcán, una ciudad de contrastes, de pasión desbordada, de tradiciones ancestrales.
Una ciudad que, como Diego, llevaba la rebeldía y la esperanza tatuadas en la piel. Imagínatelo llegando a esa ciudad en 1984, con el eco aún resonando de su paso por Barcelona. Dicen que cuando el presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, lo presentó en el estadio San Paolo, más de 70,000 almas lo recibieron como a un mesías, como al Salvador que vendría a liberar a la ciudad de la eterna sombra del norte industrial, de la Juventus y el Milan. Y Diego no decepcionó, no podía decepcionar a esa gente que veía en él un espejo de sus propias luchas, de sus propios sueños. Rápidamente se convirtió en un símbolo, en un estandarte. El argentino que vestía la camiseta celeste, el número 10 a la espalda, era mucho más que un jugador de fútbol. Era un héroe, un ídolo, un dios pagano. Recuerdo bien esos años. Las calles de Nápoles se vestían de fiesta cada domingo. El aroma a pizza y café se mezclaba con el humo de las bengalas y el estruendo de los cánticos. Era una locura, un carnaval permanente. Y en el centro de todo, Diego, regateando rivales, marcando goles imposibles, liderando a un equipo de obreros contra los gigantes del calcio. Puedes sentir la adrenalina. El 17 de mayo de 1989, el Napoli conquistó la Copa UEFA, el primer título europeo en la historia del club. Una gesta épica que consagró a Diego como el rey indiscutible de la ciudad. Pero la alegría más grande, la que grabó su nombre con letras de oro en el corazón de los napolitanos, llegó con los dos scudettos. Los campeonatos de Liga de 1986, 1987 y 1989-1990. Dos títulos que rompieron con la hegemonía del norte y que desataron un júbilo indescriptible en las calles de Nápoles. Maradona era el Vesubio en erupción, un torbellino de talento, de pasión, de rebeldía. Era la representación de la ciudad en el campo de juego, y la ciudad, a su vez, lo amaba con una devoción irracional, incondicional. Le perdonaba todo, incluso sus excesos, sus debilidades, porque sabían que más allá de sus errores, Diego era uno de ellos. Un hijo de la calle, un hombre del pueblo. Tómate un momento, cierra los ojos. Imagina el estadio San Paolo rugiendo, la ciudad vibrando, el Vesubio humeando, Diego con la camiseta celeste levantando el trofeo. Un dios, un héroe, una leyenda. México 1986. Un país que respira fútbol, un país de contrastes, de colores vibrantes, de tradiciones milenarias. Un país que se preparaba para ser testigo de una de las gestas deportivas más grandes de la historia. Y en el centro de esa gesta, Diego Armando Maradona. Recordarás, amigo mío, que Argentina llegaba a ese mundial con muchas dudas, con un equipo en reconstrucción, con un técnico cuestionado. Pero Diego, como siempre, se echó el equipo al hombro y lo llevó a la gloria. El Estadio Azteca, un coloso de cemento que vibra con la pasión del fútbol, fue el escenario de la consagración eterna de Maradona. Fue allí, en ese templo sagrado, donde Diego escribió las páginas más brillantes de su leyenda. El 22 de junio de 1986, Argentina se enfrentaba a Inglaterra en los cuartos de final. Un partido cargado de tensión, de simbolismo, de revancha. La herida de la Guerra de las Malvinas aún sangraba en el corazón de los argentinos, y Diego lo sabía. En ese partido, Diego hizo dos goles que quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva. El primero, la famosa mano de Dios, un gol polémico, controvertido, pero que forma parte indisoluble de su leyenda. El segundo, el gol del siglo, una obra de arte, una sinfonía de regates, de velocidad, de talento puro. Un gol que demostró que Diego era simplemente el mejor. ¿Puedes visualizarlo? Diego recibiendo la pelota en su propio campo, eludiendo a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 jugadores ingleses, dejando a Peter Shilton, el arquero, desparramado en el césped y empujando la pelota al fondo de la red. Un gol que hizo estallar el estadio, que hizo vibrar a todo un país, que hizo llorar de emoción a millones de personas. Pero la hazaña de Diego no terminó ahí. Llevó a Argentina hasta la final, donde se enfrentó a Alemania Federal. Un partido durísimo, parejo, que se definió en los últimos minutos. Con el marcador empatado 2-2, Diego sacó un pase magistral para Jorge Burruchaga, quien definió con precisión y le dio a Argentina el campeonato del mundo.
El 29 de junio de 1986, Diego Armando Maradona levantó la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Un momento histórico, un momento mágico, un momento que lo consagró como un dios, como un héroe eterno. Bajo el sol azteca, Diego alcanzó la gloria, y su nombre quedó grabado para siempre en la historia del fútbol. Respira profundo, deja que la imagen de Diego levantando la copa te llene de emoción, un momento único y irrepetible. Italia, 1990. El país donde Diego había alcanzado la gloria con el Napoli, el país donde se sentía como en casa, el país que lo amaba y lo idolatraba. Pero también el país donde comenzaría su declive, donde el sueño se rompería en mil pedazos. Argentina llegaba a ese mundial como la campeona defensora, con la ilusión de repetir la hazaña de México 86. Pero el equipo no era el mismo, Diego no era el mismo. Las lesiones, los excesos, la presión mediática habían comenzado a hacer mella en su rendimiento. Sin embargo, Diego, con su garra y su talento, logró llevar a Argentina hasta la final. En el camino dejó momentos memorables, como el penal que le convirtió a Italia en la semifinal en el mismísimo Estadio San Paolo, el templo donde era venerado como un dios. Pero el destino, amigo mío, tenía reservado un final amargo para Diego. En la final, Argentina se enfrentó a Alemania Federal. Un partido trabado, cerrado, que se definió con un penal polémico, sancionado por el árbitro mexicano Edgardo Codesal. Andreas Brehme convirtió el penal y le dio el campeonato a Alemania. El 8 de julio de 1990, en el Estadio Olímpico de Roma, Diego Armando Maradona lloró. Lloró de rabia, de frustración, de impotencia. Lloró porque el sueño se había roto, porque la gloria se había escapado de sus manos. Pero la derrota en la final no fue lo peor que le pasó a Diego en Italia 90. Poco después se desató un escándalo que lo marcaría para siempre. Fue acusado de consumir cocaína, una acusación que él negó en un principio, pero que luego se confirmó con un control antidoping positivo. El 17 de marzo de 1991, la FIFA lo suspendió por 15 meses. Fue un golpe durísimo, un golpe que lo alejó de las canchas, que lo sumió en una profunda depresión. Fue el comienzo del declive, el principio del fin. Muchos vieron en esa suspensión una traición, una conspiración, una forma de sacarlo de juego, de silenciar su voz, de acabar con su leyenda. Pero la verdad, amigo mío, es que Diego se había cavado su propia tumba. Sus excesos, sus adicciones, lo habían arrastrado al abismo. Permítete un instante de reflexión. Piensa en Diego llorando en el césped del Olímpico de Roma. Un héroe caído, un ídolo destronado, una tragedia. Sevilla, una ciudad de encanto, de sol, de flamenco, de toros. Una ciudad que recibió a Diego con los brazos abiertos, con la esperanza de verlo brillar nuevamente. Pero el brillo, amigo mío, ya no era el mismo. Tras cumplir su suspensión, Diego fichó por el Sevilla en 1992. Un equipo modesto, sin grandes aspiraciones, pero que le ofrecía la oportunidad de volver a jugar, de volver a sentirse futbolista. El recibimiento en Sevilla fue apoteósico. Los aficionados lo aclamaban, lo veneraban, lo esperaban con ansias. Pero la realidad, una vez más, fue cruel. Diego ya no era el mismo. Su físico no respondía, su mente estaba nublada, su juego había perdido la magia. Bajo la dirección técnica de Carlos Vilardo, el mismo que lo había llevado a la gloria en México 86, Diego intentó recuperar su mejor nivel. Pero los resultados no fueron los esperados. Jugó pocos partidos, marcó pocos goles y protagonizó algunos escándalos. Su paso por el Sevilla fue fugaz, intrascendente, apenas duró una temporada, pero dejó una huella imborrable en la memoria de los aficionados, una huella de melancolía, de nostalgia, de un talento que se apagaba lentamente. Diego se sentía un exiliado en Sevilla, lejos de su tierra, lejos de su gente, lejos de su gloria. La ciudad le gustaba, el ambiente le agradaba, pero no lograba encontrar su lugar. Se sentía un extraño, un forastero. El ocaso andaluz de Diego fue una etapa triste, dolorosa.
Una etapa de luces y sombras, de esperanza y frustración, una etapa que marcó el principio del fin de su carrera. Cierra los ojos, visualiza a Diego caminando por las calles de Sevilla, con la mirada perdida, con la melancolía en el rostro, un genio en el ocaso, un ídolo en el exilio. Rosario, la ciudad natal de Lionel Messi, la ciudad del Che Guevara, la ciudad de Newell's Old Boys. Una ciudad que esperaba a Diego con los brazos abiertos, con la ilusión de verlo vestir la camiseta rojinegra, de verlo brillar en el fútbol argentino. Tras su paso por el Sevilla, Diego regresó a Argentina en 1993 para jugar en Newell's. Un equipo con una gran tradición, con una hinchada apasionada, con la esperanza de volver a ser campeón. El recibimiento en Rosario fue multitudinario. Los aficionados lo esperaban en el aeropuerto, en las calles, en el estadio. Era una locura, una fiesta. Diego era el ídolo, el salvador, el Mesías. Pero, como en Sevilla, la realidad fue cruel. Diego ya no era el mismo. Su físico no respondía, su mente estaba nublada, su juego había perdido la magia. Jugó pocos partidos, marcó pocos goles y protagonizó algunos escándalos. Su paso por Newell's fue fugaz, intrascendente, apenas duró unos meses, pero dejó una huella imborrable en la memoria de los aficionados. Una huella de espejismo, de ilusión frustrada, de un talento que se resistía a morir. Diego se sentía atrapado en Rosario, lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de su gloria. La ciudad le gustaba, el ambiente le agradaba, pero no lograba encontrar su lugar. Se sentía un fantasma, un espectro. El regreso fugaz de Diego al fútbol argentino fue un espejismo, una ilusión óptica, un intento desesperado por revivir el pasado, por aferrarse a la gloria. Pero el tiempo, amigo mío, es implacable. Y a Diego el tiempo se le estaba acabando. Respira hondo, piensa en Diego vestido con la camiseta de Newell's intentando hacer magia, intentando revivir viejos tiempos. Un espejismo, una ilusión, el final se acercaba. Y así, amigo mío, llegamos al final de este capítulo. Un capítulo lleno de gloria, de pasión, de rebeldía, pero también de dolor, de frustración, de declive. La vida de Diego Armando Maradona, una vida intensa, apasionante, controvertida. Una vida que nos enseña que incluso los dioses pueden caer, que incluso los héroes pueden tener sus debilidades, pero que también nos muestra que el talento, la pasión y la rebeldía son armas poderosas que pueden llevarnos a la gloria. Pero la historia de Diego, como la vida misma, aún no ha terminado. Aún quedan capítulos por escribir, momentos por vivir. Así que prepárate, amigo mío, porque la leyenda continúa. Así que ahí lo tenías, Diego, recuperándose a duras penas de una lesión que pudo haber truncado su carrera. Pero el destino, amigo mío, tenía otros planes para él. Planes que lo llevarían a lugares insospechados, a alturas inimaginables. Permíteme que te cuente. Nápoles, una ciudad que palpita con la fuerza de un volcán, una ciudad de contrastes, de pasión desbordada, de tradiciones ancestrales. Una ciudad que, como Diego, llevaba la rebeldía y la esperanza tatuadas en la piel. Imagínatelo llegando a esa ciudad en 1984, con el eco aún resonando de su paso por Barcelona. Dicen que cuando el presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, lo presentó en el estadio San Paolo, más de 70,000 almas lo recibieron como a un Mesías, como al Salvador que vendría a liberar a la ciudad de la eterna sombra del norte industrial, de la Juventus y el Milan. Y Diego no decepcionó, no podía decepcionar a esa gente que veía en él un espejo de sus propias luchas, de sus propios sueños. Rápidamente se convirtió en un símbolo, en un estandarte. El argentino que vestía la camiseta celeste, el número 10 a la espalda, era mucho más que un jugador de fútbol. Era un héroe, un ídolo, un dios pagano. Recuerdo bien esos años. Las calles de Nápoles se vestían de fiesta cada domingo. El aroma a pizza y café se mezclaba con el humo de las bengalas y el estruendo de los cánticos. Era una locura, un carnaval permanente. Y en el centro de todo, Diego, regateando rivales, marcando goles imposibles, liderando a un equipo de obreros contra los gigantes del calcio. Puedes sentir la adrenalina.
El 17 de mayo de 1989, el Napoli conquistó la Copa UEFA, el primer título europeo en la historia del club. Una gesta épica que consagró a Diego como el rey indiscutible de la ciudad. Pero la alegría más grande, la que grabó su nombre con letras de oro en el corazón de los napolitanos, llegó con los dos scudettos. Los campeonatos de Liga de 1986, 1987 y 1989-1990. Dos títulos que rompieron con la hegemonía del norte y que desataron un júbilo indescriptible en las calles de Nápoles. Maradona era el Vesubio en erupción, un torbellino de talento, de pasión, de rebeldía. Era la representación de la ciudad en el campo de juego, y la ciudad a su vez lo amaba con una devoción irracional, incondicional. Le perdonaba todo, incluso sus excesos, sus debilidades, porque sabían que más allá de sus errores, Diego era uno de ellos. Un hijo de la calle, un hombre del pueblo. Tómate un momento, cierra los ojos, imagina el estadio San Paolo rugiendo, la ciudad vibrando, el Vesubio humeando, Diego con la camiseta celeste levantando el trofeo. Un dios, un héroe, una leyenda. México 1986. Un país que respira fútbol, un país de contrastes, de colores vibrantes, de tradiciones milenarias. Un país que se preparaba para ser testigo de una de las gestas deportivas más grandes de la historia. Y en el centro de esa gesta, Diego Armando Maradona. Recordarás, amigo mío, que Argentina llegaba a ese mundial con muchas dudas, con un equipo en reconstrucción, con un técnico cuestionado. Pero Diego, como siempre, se echó el equipo al hombro y lo llevó a la gloria. El Estadio Azteca, un coloso de cemento que vibra con la pasión del fútbol, fue el escenario de la consagración eterna de Maradona. Fue allí, en ese templo sagrado, donde Diego escribió las páginas más brillantes de su leyenda. El 22 de junio de 1986, Argentina se enfrentaba a Inglaterra en los cuartos de final. Un partido cargado de tensión, de simbolismo, de revancha. La herida de la Guerra de las Malvinas aún sangraba en el corazón de los argentinos, y Diego lo sabía. En ese partido, Diego hizo dos goles que quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva. El primero, la famosa mano de Dios, un gol polémico, controvertido, pero que forma parte indisoluble de su leyenda. El segundo, el gol del siglo, una obra de arte, una sinfonía de regates, de velocidad, de talento puro. Un gol que demostró que Diego era simplemente el mejor. Puedes visualizarlo, Diego recibiendo la pelota en su propio campo, eludiendo a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 jugadores ingleses, dejando a Peter Shilton, el arquero, desparramado en el césped y empujando la pelota al fondo de la red. Un gol que hizo estallar el estadio, que hizo vibrar a todo un país, que hizo llorar de emoción a millones de personas. Pero la hazaña de Diego no terminó ahí. Llevó a Argentina hasta la final, donde se enfrentó a Alemania Federal. Un partido durísimo, parejo, que se definió en los últimos minutos. Con el marcador empatado 2-2, Diego sacó un pase magistral para Jorge Burruchaga, quien definió con precisión y le dio a Argentina el campeonato del mundo. El 29 de junio de 1986, Diego Armando Maradona levantó la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Un momento histórico, un momento mágico, un momento que lo consagró como un dios, como un héroe eterno. Bajo el sol azteca, Diego alcanzó la gloria, y su nombre quedó grabado para siempre en la historia del fútbol. Respira profundo, deja que la imagen de Diego levantando la copa te llene de emoción, un momento único, irrepetible. Italia, 1990. El país donde Diego había alcanzado la gloria con el Napoli, el país donde se sentía como en casa, el país que lo amaba y lo idolatraba. Pero también el país donde comenzaría su declive, donde el sueño se rompería en 1000 pedazos. Argentina llegaba a ese mundial como la campeona defensora, con la ilusión de repetir la hazaña de México 86. Pero el equipo no era el mismo, Diego no era el mismo. Las lesiones, los excesos, la presión mediática habían comenzado a hacer mella en su rendimiento. Sin embargo, Diego, con su garra y su talento, logró llevar a Argentina hasta la final.
En el camino dejó momentos memorables, como el penal que le convirtió a Italia en la semifinal en el mismísimo Estadio San Paolo, el templo donde era venerado como un dios. Pero el destino, amigo mío, tenía reservado un final amargo para Diego. En la final, Argentina se enfrentó a Alemania Federal. Un partido trabado, cerrado, que se definió con un penal polémico, sancionado por el árbitro mexicano Edgardo Codesal. Andreas Brehme convirtió el penal y le dio el campeonato a Alemania. El 8 de julio de 1990, en el Estadio Olímpico de Roma, Diego Armando Maradona lloró. Lloró de rabia, de frustración, de impotencia. Lloró porque el sueño se había roto, porque la gloria se había escapado de sus manos. Pero la derrota en la final no fue lo peor que le pasó a Diego en Italia 90. Poco después se desató un escándalo que lo marcaría para siempre. Fue acusado de consumir cocaína, una acusación que él negó en un principio, pero que luego se confirmó con un control antidoping positivo. El 17 de marzo de 1991, la FIFA lo suspendió por 15 meses. Fue un golpe durísimo, un golpe que lo alejó de las canchas, que lo sumió en una profunda depresión. Fue el comienzo del declive, el principio del fin. Muchos vieron en esa suspensión una traición, una conspiración, una forma de sacarlo de juego, de silenciar su voz, de acabar con su leyenda. Pero la verdad, amigo mío, es que Diego se había cavado su propia tumba. Sus excesos, sus adicciones, lo habían arrastrado al abismo. Permítete un instante de reflexión. Piensa en Diego llorando en el césped del Olímpico de Roma. Un héroe caído, un ídolo destronado, una tragedia. Sevilla, una ciudad de encanto, de sol, de flamenco, de toros. Una ciudad que recibió a Diego con los brazos abiertos, con la esperanza de verlo brillar nuevamente. Pero el brillo, amigo mío, ya no era el mismo. Tras cumplir su suspensión, Diego fichó por el Sevilla en 1992. Un equipo modesto, sin grandes aspiraciones, pero que le ofrecía la oportunidad de volver a jugar, de volver a sentirse futbolista. El recibimiento en Sevilla fue apoteósico. Los aficionados lo aclamaban, lo veneraban, lo esperaban con ansias. Pero la realidad, una vez más, fue cruel. Diego ya no era el mismo. Su físico no respondía, su mente estaba nublada, su juego había perdido la magia. Bajo la dirección técnica de Carlos Vilardo, el mismo que lo había llevado a la gloria en México 86, Diego intentó recuperar su mejor nivel. Pero los resultados no fueron los esperados. Jugó pocos partidos, marcó pocos goles y protagonizó algunos escándalos. Su paso por el Sevilla fue fugaz, intrascendente, apenas duró una temporada, pero dejó una huella imborrable en la memoria de los aficionados, una huella de melancolía, de nostalgia, de un talento que se apagaba lentamente. Diego se sentía un exiliado en Sevilla, lejos de su tierra, lejos de su gente, lejos de su gloria. La ciudad le gustaba, el ambiente le agradaba, pero no lograba encontrar su lugar. Se sentía un extraño, un forastero. El ocaso andaluz de Diego fue una etapa triste, dolorosa, una etapa de luces y sombras, de esperanza y frustración, una etapa que marcó el principio del fin de su carrera. Cierra los ojos, visualiza a Diego caminando por las calles de Sevilla, con la mirada perdida, con la melancolía en el rostro, un genio en el ocaso, un ídolo en el exilio. Rosario, la ciudad natal de Lionel Messi, la ciudad del Che Guevara, la ciudad de Newell's Old Boys. Una ciudad que esperaba a Diego con los brazos abiertos, con la ilusión de verlo vestir la camiseta rojinegra, de verlo brillar en el fútbol argentino. Tras su paso por el Sevilla, Diego regresó a Argentina en 1993 para jugar en Newell's. Un equipo con una gran tradición, con una hinchada apasionada, con la esperanza de volver a ser campeón. El recibimiento en Rosario fue multitudinario. Los aficionados lo esperaban en el aeropuerto, en las calles, en el estadio. Era una locura, una fiesta. Diego era el ídolo, el salvador, el Mesías. Pero, como en Sevilla, la realidad fue cruel. Diego ya no era el mismo.
Su físico no respondía, su mente estaba nublada, su juego había perdido la magia. Jugó pocos partidos, marcó pocos goles y protagonizó algunos escándalos. Su paso por Newell's fue fugaz, intrascendente, apenas duró unos meses, pero dejó una huella imborrable en la memoria de los aficionados. Una huella de espejismo, de ilusión frustrada, de un talento que se resistía a morir. Diego se sentía atrapado en Rosario, lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de su gloria. La ciudad le gustaba, el ambiente le agradaba, pero no lograba encontrar su lugar. Se sentía un fantasma, un espectro. El regreso fugaz de Diego al fútbol argentino fue un espejismo, una ilusión óptica, un intento desesperado por revivir el pasado, por aferrarse a la gloria. Pero el tiempo, amigo mío, es implacable, y a Diego el tiempo se le estaba acabando. Respira hondo, piensa en Diego vestido con la camiseta de Newell's intentando hacer magia, intentando revivir viejos tiempos. Un espejismo, una ilusión, el final se acercaba. Y así, amigo mío, llegamos al final de este capítulo. Un capítulo lleno de gloria, de pasión, de rebeldía, pero también de dolor, de frustración, de declive. La vida de Diego Armando Maradona, una vida intensa, apasionante, controvertida. Una vida que nos enseña que incluso los dioses pueden caer, que incluso los héroes pueden tener sus debilidades, pero que también nos muestra que el talento, la pasión y la rebeldía son armas poderosas que pueden llevarnos a la gloria. Pero la historia de Diego, como la vida misma, aún no ha terminado. Aún quedan capítulos por escribir, momentos por vivir. Así que prepárate, amigo mío, porque la leyenda continúa. Estados Unidos 94. Amigo mío, un nombre que evoca más sombras que luces en el firmamento maradoniano. Recordame si alguna vez viste un final tan abrupto, tan teñido de injusticia. El sol brillaba en Norteamérica, el mundo futbolístico expectante, y Diego, con 33 años a cuestas, parecía resurgir como el ave fénix, aunque sus alas ya no eran las de aquel joven que deslumbró en Japón 79. O en México 86, ya no. Pero había un destello, una chispa aún latente. Los primeros partidos contra Grecia y Nigeria pintaron un Maradona renovado, con la melena rubia ondeando al viento, la zurda prodigiosa distribuyendo juego, incluso marcando un golazo contra los helenos. Era el Diego que todos querían ver, el líder, el capitán, el genio indomable. Pero entonces la sombra. Tras el partido contra Nigeria, la noticia que heló la sangre de Argentina, doping positivo, efedrina, la sustancia maldita. El 25 de junio de 1994, su nombre se estampó en la ignominia. Recordá la imagen, amigo. Diego escoltado por una enfermera abandonando el campo de juego, la mirada perdida, la incredulidad dibujada en el rostro. Era el adiós, el final de una era, el cierre abrupto de un ciclo. Las lágrimas, amargas como el veneno, resbalaban por sus mejillas. No eran lágrimas de derrota deportiva, eran lágrimas de traición, de injusticia, de impotencia. Fue una conspiración, una trampa orquestada por la FIFA, ansiosa por deshacerse de un símbolo que desafiaba su poder. Las sospechas, como fantasmas, aún vagan por los pasillos del tiempo. Lo cierto es que a partir de ese momento, el Mundial 94 se tiñó de luto para Argentina, que sin su capitán, sin su faro, se hundió en la mediocridad. Aún hoy, cuando veo las repeticiones de esos partidos, siento un nudo en la garganta. Veo a un Diego vulnerable, expuesto, víctima de un sistema que no perdonaba su rebeldía. Veo a un hombre que, a pesar de sus errores, merecía un final diferente, un final digno de su grandeza. ¿Te acordás de Fiorito, nacido el 30 de octubre de 1960, un pibe que surgió de la nada para conquistar el mundo, para desafiar a los poderosos? Y ahora aquí estaba humillado, desterrado, convertido en un paria. Un final cruel, sin duda, pero quizás inevitable. La vida de Diego, como una montaña rusa, siempre estuvo llena de altibajos, de gloria y de miseria. Toma un respiro, amigo, aún queda camino por recorrer en esta historia. Los últimos años, un territorio árido, plagado de espejismos y fantasmas. Tras el abrupto final en Estados Unidos 94, Diego intentó regresar al fútbol, buscando en la redonda un bálsamo para sus heridas.
Jugó en Boca Juniors, su amor eterno, aquel club que lo vio campeón en el 81, ese 16 de agosto inolvidable, y donde debutó el 7 de octubre de 1995 ante Colón. Pero ya no era el mismo. Las lesiones, las adicciones, el peso de la edad le impedían desplegar su magia. Los excesos, como sombras persistentes, lo persiguieron hasta el final de sus días. Fiestas interminables, escándalos mediáticos, problemas con la justicia. La vida de Diego, convertida en un circo romano, expuesta al escarnio público. Era un héroe caído, un ídolo desmoronado, un hombre atormentado por sus demonios. Buscó la redención, intentó escapar de su propia sombra. Se internó en clínicas de rehabilitación, prometió cambiar, juró dejar atrás las adicciones, pero la lucha era desigual, la batalla casi perdida. El fantasma de la cocaína, esa droga que lo sedujo y lo destruyó, lo acechaba constantemente. ¿Te acordás de ese positivo de doping el 17 de marzo de 1991 que le costó 15 meses de suspensión? Una herida que nunca cicatrizó. Dirigió equipos, intentó transmitir su sabiduría, su pasión, su amor por el fútbol, pero los resultados no lo acompañaron. Su temperamento explosivo, su verborragia descontrolada le jugaban en contra. Era un líder carismático, sin duda, pero también un hombre impredecible, incontrolable. Y sin embargo, a pesar de todo, el cariño de la gente permanecía intacto. El pueblo argentino, agradecido por sus gestas, por su rebeldía, por su defensa de los humildes, lo seguía idolatrando. Lo perdonaba, lo comprendía, lo amaba incondicionalmente. Diego era más que un futbolista, era un símbolo, un mito, una leyenda. Incluso en esos años oscuros, en esos momentos de decadencia, Diego seguía siendo Diego. El pibe de Fiorito, el genio rebelde, el ídolo indomable. El hombre que desafió al poder, que le gritó al mundo su verdad, que defendió a los desamparados. Un héroe imperfecto, sin duda, pero un héroe al fin. Descansa un momento, amigo, necesitas tomar aire antes de seguir adelante. Cuba, un refugio, un oasis en medio del desierto. Tras tocar fondo, Diego encontró en la isla caribeña un lugar para recuperarse, para sanar sus heridas. Fidel Castro, el líder máximo de la revolución cubana, le brindó su apoyo, su amistad, su protección. En La Habana, Diego encontró la paz que tanto anhelaba. Se alejó de los focos, de los escándalos, de la presión mediática. Se dedicó a recuperarse, a desintoxicarse, a reencontrarse consigo mismo. Paseaba por las calles de la ciudad, conversaba con la gente, jugaba al fútbol con los niños. Era un hombre nuevo, un Diego renovado. Su amistad con Fidel fue sincera, profunda, incondicional. Compartían ideales, valores, una visión del mundo. Ambos eran rebeldes, contestatarios, defensores de los oprimidos. Fidel lo consideraba un hijo, un camarada, un símbolo de la resistencia. En Cuba, Diego se sometió a tratamientos de rehabilitación supervisados por médicos cubanos. Luchó contra sus adicciones con valentía, con determinación. Tuvo recaídas, sin duda, pero nunca se rindió. Sabía que tenía una oportunidad de cambiar, de enderezar su vida. La isla se convirtió en su hogar, en su refugio. Allí encontró el cariño, la comprensión, el apoyo que necesitaba. Allí pudo reconstruirse, renacer, volver a empezar. Aunque siempre en algún rincón de su alma lo aguardaba el recuerdo del gol del siglo, de aquel 22 de junio de 1986, y la copa alzada al cielo mexicano el 29 de junio. Pero Cuba no era la solución definitiva. Diego necesitaba volver a Argentina, reencontrarse con su familia, con sus amigos, con su gente. Necesitaba demostrar que podía cambiar, que podía ser un ejemplo para los jóvenes. La experiencia en Cuba fue fundamental en su proceso de recuperación. Le enseñó a valorarse, a respetarse, a quererse a sí mismo. Le dio la fuerza para seguir luchando, para no rendirse ante la adversidad. Cerrá los ojos un instante, amigo, deja que la brisa caribeña te acaricie el rostro. El 10 eterno, un legado controvertido, sí, pero innegable. Diego Armando Maradona trascendió el fútbol, se convirtió en un mito, en una leyenda. Su nombre, sinónimo de talento, de pasión, de rebeldía, resonará por siempre en la memoria colectiva.
Sus logros deportivos son incuestionables. El Mundial 86, la Copa UEFA con el Napoli, los campeonatos con Boca Juniors. Pero su legado va más allá de los títulos, de los goles, de las jugadas espectaculares. Diego fue un símbolo de esperanza, un faro para los humildes, un ejemplo de superación. Su vida, llena de altibajos, de gloria y de miseria, lo convirtió en un personaje complejo, contradictorio, pero profundamente humano. Sus errores, sus excesos, sus debilidades, lo acercaron a la gente, lo hicieron más real, más cercano. Diego fue un rebelde, un contestatario, un defensor de los derechos humanos. Se enfrentó al poder, denunció las injusticias, defendió a los desamparados. Su voz, siempre crítica, siempre comprometida, resonó en todo el mundo. Su muerte, el 25 de noviembre de 2020, conmocionó al mundo. Millones de personas lloraron su partida, lo despidieron como a un héroe, como a un ídolo. Su legado inmortal perdurará por siempre en el corazón de los futboleros. Diego fue más que un futbolista, fue un artista, un genio, un símbolo. Su zurda mágica, su visión de juego, su capacidad para gambetear rivales, lo convirtieron en un jugador único y irrepetible. Su influencia en el fútbol es innegable. Inspiró a miles de jóvenes que soñaron con imitar sus jugadas, con emular su grandeza. Su nombre, sinónimo de talento, de pasión, de rebeldía, resonará por siempre en la historia del fútbol. Recordá, amigo, aquel pibe que jugaba en los Cebollitas, aquel que debutó en Argentinos Juniors, aquel que deslumbró en Boca Juniors, el mismo que fichó por Barcelona el 20 de febrero de 1982. Ese era Diego, el 10 eterno. Permitite un instante de silencio, amigo, reflexioná sobre el legado de Diego. La zurda mágica, el don divino, la precisión milimétrica, el regate imparable. La zurda de Diego era una extensión de su alma, un instrumento de creación, una herramienta para desafiar las leyes de la física. Con su zurda, Diego pintaba obras de arte en el campo de juego. Dibujaba gambetas imposibles, trazaba pases milimétricos, convertía goles antológicos. Su zurda era una fuente inagotable de magia, de fantasía, de emoción. Recordá el gol del siglo, aquel que le marcó a Inglaterra en el Mundial 86. Una obra maestra de habilidad, de velocidad, de astucia. Un regate infernal, dejando atrás a cuantos defensores se le cruzaron en el camino. Una joya que quedará grabada por siempre en la memoria colectiva. Pero su zurda no solo era capaz de crear belleza, también era capaz de expresar rebeldía, de denunciar injusticias. Con su zurda, Diego le gritó al mundo su verdad, defendió a los desamparados, desafió al poder. Su zurda era su arma, su escudo, su bandera. Con ella conquistó el mundo, con ella desafió a los poderosos, con ella defendió a los humildes. Su zurda era el símbolo de su rebeldía, de su pasión, de su amor por el fútbol. Y por supuesto, no podemos olvidar la mano de Dios, aquel gol polémico, controvertido, pero que también forma parte de su leyenda. Un acto de picardía, de astucia, de rebeldía. Un gol que desató la polémica, pero que también desató la euforia de todo un país. Su zurda era única, irrepetible. Ningún otro jugador ha tenido su talento, su visión de juego, su capacidad para gambetear rivales. Diego fue un genio, un artista, un mago. Y su zurda, su herramienta mágica, fue la clave de su éxito. Incluso después de la grave lesión que le provocó Goicoechea el 24 de septiembre de 1983, su zurda seguía siendo mágica. Diego Armando Maradona, el pibe de Fiorito, el 10 eterno. Un mito, una leyenda, un símbolo. Un hombre que con su zurda mágica conquistó el mundo, desafió al poder, defendió a los humildes. Su legado inmortal perdurará por siempre en el corazón de los futboleros. Ahora, amigo mío, cerrá este libro por un momento. Deja que estas palabras resuenen en tu interior. La historia de Diego Armando Maradona, una historia de gloria, de pasión, de rebeldía, pero también de dolor, de frustración, de declive. Una historia que nos enseña que incluso los dioses pueden caer, pero que también nos muestra que el talento, la pasión y la rebeldía son armas poderosas que pueden llevarnos a la gloria.
Estados Unidos 94. Ah, amigo mío, un nombre que evoca más sombras que luces en el firmamento maradoniano. Recordame si alguna vez viste un final tan abrupto, tan teñido de injusticia. El sol brillaba en Norteamérica, el mundo futbolístico expectante, y Diego, con 33 años a cuestas, parecía resurgir como el ave fénix, aunque sus alas ya no eran las de aquel joven que deslumbró en Japón 79. O en México 86, ya no. Pero había un destello, una chispa aún latente. Los primeros partidos contra Grecia y Nigeria pintaron un Maradona renovado, con la melena rubia ondeando al viento, la zurda prodigiosa distribuyendo juego, incluso marcando un golazo contra los helenos. Era el Diego que todos querían ver, el líder, el capitán, el genio indomable. Pero entonces la sombra. Tras el partido contra Nigeria, la noticia que heló la sangre de Argentina, doping positivo, efedrina, la sustancia maldita. El 25 de junio de 1994, su nombre se estampó en la ignominia. Recordá la imagen, amigo. Diego escoltado por una enfermera abandonando el campo de juego, la mirada perdida, la incredulidad dibujada en el rostro. Era el adiós, el final de una era, el cierre abrupto de un ciclo. Las lágrimas, amargas como el veneno, resbalaban por sus mejillas. No eran lágrimas de derrota deportiva, eran lágrimas de traición, de injusticia, de impotencia. Fue una conspiración, una trampa orquestada por la FIFA, ansiosa por deshacerse de un símbolo que desafiaba su poder. Las sospechas, como fantasmas, aún vagan por los pasillos del tiempo. Lo cierto es que a partir de ese momento, el Mundial 94 se tiñó de luto para Argentina, que sin su capitán, sin su faro, se hundió en la mediocridad. Aún hoy, cuando veo las repeticiones de esos partidos, siento un nudo en la garganta. Veo a un Diego vulnerable, expuesto, víctima de un sistema que no perdonaba su rebeldía. Veo a un hombre que, a pesar de sus errores, merecía un final diferente, un final digno de su grandeza. ¿Te acordás de Fiorito, nacido el 30 de octubre de 1960, un pibe que surgió de la nada para conquistar el mundo, para desafiar a los poderosos? Y ahora aquí estaba humillado, desterrado, convertido en un paria. Un final cruel, sin duda, pero quizás inevitable. La vida de Diego, como una montaña rusa, siempre estuvo llena de altibajos, de gloria y de miseria. Toma un respiro, amigo, aún queda camino por recorrer en esta historia. Los últimos años, un territorio árido, plagado de espejismos y fantasmas. Tras el abrupto final en Estados Unidos 94, Diego intentó regresar al fútbol, buscando en la redonda un bálsamo para sus heridas. Jugó en Boca Juniors, su amor eterno, aquel club que lo vio campeón en el 81, ese 16 de agosto inolvidable, y donde debutó el 7 de octubre de 1995 ante Colón. Pero ya no era el mismo. Las lesiones, las adicciones, el peso de la edad, le impedían desplegar su magia. Los excesos, como sombras persistentes, lo persiguieron hasta el final de sus días. Fiestas interminables, escándalos mediáticos, problemas con la justicia. La vida de Diego, convertida en un circo romano, expuesta al escarnio público. Era un héroe caído, un ídolo desmoronado, un hombre atormentado por sus demonios. Buscó la redención, intentó escapar de su propia sombra. Se internó en clínicas de rehabilitación, prometió cambiar, juró dejar atrás las adicciones. Pero la lucha era desigual, la batalla casi perdida. El fantasma de la cocaína, esa droga que lo sedujo y lo destruyó, lo acechaba constantemente. ¿Te acordás de ese positivo de doping el 17 de marzo de 1991 que le costó 15 meses de suspensión? Una herida que nunca cicatrizó. Dirigió equipos, intentó transmitir su sabiduría, su pasión, su amor por el fútbol, pero los resultados no lo acompañaron. Su temperamento explosivo, su verborragia descontrolada le jugaban en contra. Era un líder carismático, sin duda, pero también un hombre impredecible, incontrolable. Y sin embargo, a pesar de todo, el cariño de la gente permanecía intacto. El pueblo argentino, agradecido por sus gestas, por su rebeldía, por su defensa de los humildes, lo seguía idolatrando. Lo perdonaba, lo comprendía, lo amaba incondicionalmente. Diego era más que un futbolista, era un símbolo, un mito, una leyenda. Incluso en esos años oscuros, en esos momentos de decadencia, Diego seguía siendo Diego.
El pibe de Fiorito, el genio rebelde, el ídolo indomable. El hombre que desafió al poder, que le gritó al mundo su verdad, que defendió a los desamparados. Un héroe imperfecto, sin duda, pero un héroe al fin. Descansa un momento, amigo, necesitas tomar aire antes de seguir adelante. Cuba, un refugio, un oasis en medio del desierto. Tras tocar fondo, Diego encontró en la isla caribeña un lugar para recuperarse, para sanar sus heridas. Fidel Castro, el líder máximo de la revolución cubana, le brindó su apoyo, su amistad, su protección. En La Habana, Diego encontró la paz que tanto anhelaba. Se alejó de los focos, de los escándalos, de la presión mediática. Se dedicó a recuperarse, a desintoxicarse, a reencontrarse consigo mismo. Paseaba por las calles de la ciudad, conversaba con la gente, jugaba al fútbol con los niños. Era un hombre nuevo, un Diego renovado. Su amistad con Fidel fue sincera, profunda, incondicional. Compartían ideales, valores, una visión del mundo. Ambos eran rebeldes, contestatarios, defensores de los oprimidos. Fidel lo consideraba un hijo, un camarada, un símbolo de la resistencia. En Cuba, Diego se sometió a tratamientos de rehabilitación supervisados por médicos cubanos. Luchó contra sus adicciones con valentía, con determinación. Tuvo recaídas, sin duda, pero nunca se rindió. Sabía que tenía una oportunidad de cambiar, de enderezar su vida. La isla se convirtió en su hogar, en su refugio. Allí encontró el cariño, la comprensión, el apoyo que necesitaba. Allí pudo reconstruirse, renacer, volver a empezar. Aunque siempre en algún rincón de su alma lo aguardaba el recuerdo del gol del siglo, de aquel 22 de junio de 1986, y la copa alzada al cielo mexicano el 29 de junio. Pero Cuba no era la solución definitiva. Diego necesitaba volver a Argentina, reencontrarse con su familia, con sus amigos, con su gente. Necesitaba demostrar que podía cambiar, que podía ser un ejemplo para los jóvenes. La experiencia en Cuba fue fundamental en su proceso de recuperación. Le enseñó a valorarse, a respetarse, a quererse a sí mismo. Le dio la fuerza para seguir luchando, para no rendirse ante la adversidad. Cerrá los ojos un instante, amigo, deja que la brisa caribeña te acaricie el rostro. El 10 eterno, un legado controvertido, sí, pero innegable. Diego Armando Maradona trascendió el fútbol, se convirtió en un mito, en una leyenda. Su nombre, sinónimo de talento, de pasión, de rebeldía, resonará por siempre en la memoria colectiva. Sus logros deportivos son incuestionables. El Mundial 86, la Copa UEFA con el Napoli, los campeonatos con Boca Juniors. Pero su legado va más allá de los títulos, de los goles, de las jugadas espectaculares. Diego fue un símbolo de esperanza, un faro para los humildes, un ejemplo de superación. Su vida, llena de altibajos, de gloria y de miseria, lo convirtió en un personaje complejo, contradictorio, pero profundamente humano. Sus errores, sus excesos, sus debilidades, lo acercaron a la gente, lo hicieron más real, más cercano. Diego fue un rebelde, un contestatario, un defensor de los derechos humanos. Se enfrentó al poder, denunció las injusticias, defendió a los desamparados. Su voz, siempre crítica, siempre comprometida, resonó en todo el mundo. Su muerte, el 25 de noviembre de 2020, conmocionó al mundo. Millones de personas lloraron su partida, lo despidieron como a un héroe, como a un ídolo. Su legado inmortal perdurará por siempre en el corazón de los futboleros. Diego fue más que un futbolista, fue un artista, un genio, un símbolo. Su zurda mágica, su visión de juego, su capacidad para gambetear rivales, lo convirtieron en un jugador único y irrepetible. Su influencia en el fútbol es innegable. Inspiró a miles de jóvenes que soñaron con imitar sus jugadas, con emular su grandeza. Su nombre, sinónimo de talento, de pasión, de rebeldía, resonará por siempre en la historia del fútbol. Recordá, amigo, aquel pibe que jugaba en los Cebollitas, aquel que debutó en Argentinos Juniors, aquel que deslumbró en Boca Juniors, el mismo que fichó por Barcelona el 20 de febrero de 1982. Ese era Diego, el 10 eterno.
Permitite un instante de silencio, amigo, reflexioná sobre el legado de Diego. La zurda mágica, el don divino, la precisión milimétrica, el regate imparable. La zurda de Diego era una extensión de su alma, un instrumento de creación, una herramienta para desafiar las leyes de la física. Con su zurda, Diego pintaba obras de arte en el campo de juego, dibujaba gambetas imposibles, trazaba pases milimétricos, convertía goles antológicos. Su zurda era una fuente inagotable de magia, de fantasía, de emoción. Recordá el gol del siglo, aquel que le marcó a Inglaterra en el Mundial 86. Una obra maestra de habilidad, de velocidad, de astucia. Un regate infernal, dejando atrás a cuantos defensores se le cruzaron en el camino. Una joya que quedará grabada por siempre en la memoria colectiva. Pero su zurda no solo era capaz de crear belleza, también era capaz de expresar rebeldía, de denunciar injusticias. Con su zurda, Diego le gritó al mundo su verdad, defendió a los desamparados, desafió al poder. Su zurda era su arma, su escudo, su bandera. Con ella conquistó el mundo, con ella desafió a los poderosos, con ella defendió a los humildes. Su zurda era el símbolo de su rebeldía, de su pasión, de su amor por el fútbol. Y por supuesto, no podemos olvidar la mano de Dios, aquel gol polémico, controvertido, pero que también forma parte de su leyenda. Un acto de picardía, de astucia, de rebeldía. Un gol que desató la polémica, pero que también desató la euforia de todo un país. Su zurda era única, irrepetible. Ningún otro jugador ha tenido su talento, su visión de juego, su capacidad para gambetear rivales. Diego fue un genio, un artista, un mago. Y su zurda, su herramienta mágica, fue la clave de su éxito. Incluso después de la grave lesión que le provocó Goicoechea el 24 de septiembre de 1983, su zurda seguía siendo mágica. Diego Armando Maradona, el pibe de Fiorito, el 10 eterno, un mito, una leyenda, un símbolo. Un hombre que con su zurda mágica conquistó el mundo, desafió al poder, defendió a los humildes. Su legado inmortal perdurará por siempre en el corazón de los futboleros. Ahora, amigo mío, cerrá este libro por un momento. Deja que estas palabras resuenen en tu interior. La historia de Diego Armando Maradona, una historia de gloria, de pasión, de rebeldía, pero también de dolor, de frustración, de declive. Una historia que nos enseña que incluso los dioses pueden caer, pero que también nos muestra que el talento, la pasión y la rebeldía son armas poderosas que pueden llevarnos a la gloria. Bien, acomódate, amigo. Apoya la espalda, respira hondo. Vamos a adentrarnos en esos momentos que esculpieron la leyenda de Diego. Vamos a revivir la magia y la controversia, el genio y la rebeldía. México 86. Un sol abrasador, la hierba recién cortada del Estadio Azteca, el aire cargado de tensión, de expectativa. Era el 22 de junio, cuartos de final, Argentina contra Inglaterra. 4 años atrás, las Islas Malvinas, un conflicto que había dejado heridas profundas. El fútbol, como a menudo ocurre, se convertía en mucho más que un simple partido. ¿Te acordás? Minuto 55. El partido empatado a 0, Maradona recibe la pelota en su propio campo, la deja correr un instante, la acaricia con la zurda como si le hablara, levanta la vista y empieza a correr, la gambeta, esa danza endiablada que solo él podía ejecutar. 1, 2, 3 ingleses que caen como bolos ante el vendaval. Shilton, el gigante bajo los 3 palos, lo espera. Diego no se achica. La velocidad, el vértigo, la desesperación inglesa, todo confluye en ese instante sublime. Recorta hacia adentro burlando al último defensor y cuando parece que va a rematar de zurda, la cambia a la derecha, un toque sutil, imperceptible casi. Gol. El Azteca estalla, un grito unánime visceral que recorre el continente. El relato de Víctor Hugo Morales inmortalizado en la memoria colectiva, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Y vos, ahí frente al televisor, seguramente abrazado a alguien, gritando, saltando, llorando de alegría. Fueron 11 toques, 11 pinceladas de un genio que pintó una obra maestra sobre el césped, 60 metros recorridos en 11 segundos, una sinfonía de movimientos, una demostración de habilidad, de intuición, de pura magia.
¿Te acordás de ese sentimiento, de ese orgullo, de esa euforia que te inflaba el pecho? Pero, amigo, ahora cerrá los ojos un segundo. Imagínate estar ahí en el Azteca. El calor, el olor a pasto recién cortado, el rugido ensordecedor de la hinchada. La sensación de que estabas presenciando algo único, irrepetible. Respira profundo, deja que la memoria te invada. Ese mismo partido, apenas 4 minutos antes del gol del siglo, una jugada que desde entonces divide al mundo futbolístico, un centro de izquierda, una pelota que se eleva en el área, Maradona, más bajo que Shilton, salta con el puño en alto, la pelota golpea su mano izquierda y se mete en la portería. Gol. El estadio en silencio, confundido. Los ingleses protestan airadamente. El árbitro, el tunecino Ali Ben Nasseur, convalida el gol. Diego sale corriendo a festejar con sus compañeros, con una sonrisa pícara, casi infantil. En la conferencia de prensa, después del partido, la frase que quedará para siempre grabada en la historia fue la mano de Dios, una declaración que desató la polémica, la indignación, el debate, un acto de trampa, una picardía argentina, una venganza divina. La mano de Dios se convirtió en un símbolo, en un emblema de la rebeldía de Maradona, de su astucia, de su capacidad para desafiar las reglas. Para algunos, un acto antideportivo. Para otros, un acto de justicia poética. ¿Y vos qué pensás? ¿Fue un pecado imperdonable o una travesura genial? La verdad, amigo, es que no hay una respuesta fácil. La mano de Dios es, como la vida misma, compleja, contradictoria, llena de matices. Diego Armando Maradona no era solo un futbolista excepcional, era mucho más que eso. Era un líder, un referente, un símbolo de rebeldía. Un hombre que se atrevió a desafiar al poder, a defender a los humildes, a denunciar las injusticias. Desde sus inicios en Villa Fiorito, el 30 de octubre de 1960, como el quinto hijo de Diego Maradona y Dalma Salvadora Franco, hasta su consagración como estrella mundial, Diego nunca olvidó sus orígenes. Siempre se identificó con los marginados, con los olvidados, con los que luchan día a día para salir adelante. Su paso por Argentinos Juniors, donde debutó el 20 de octubre de 1976, con tan solo 15 años, ya anticipaba su grandeza. Luego, su llegada a Boca Juniors en 1981, donde ganó el campeonato metropolitano, lo consolidó como ídolo popular. Pero fue en Napoli, a partir de 1984, donde Diego alcanzó la cima de su idolatría. En una ciudad castigada por la pobreza, el crimen y la discriminación, Maradona se convirtió en un símbolo de esperanza, en un héroe que les devolvió la dignidad a los napolitanos. Les dio el Scudetto en 1987 y 1990, además de la Copa UEFA en 1989. Su carisma, su cercanía con la gente, su discurso directo y sin rodeos, lo convirtieron en la voz del pueblo. No se callaba ante nada ni ante nadie. Criticaba a los dirigentes corruptos, a los políticos oportunistas, a los empresarios explotadores. Su rebeldía, a veces desmedida, a veces impulsiva, era una expresión de su compromiso con los más necesitados. Diego sentía el dolor ajeno como si fuera propio. Se conmovía ante la miseria, la injusticia, la enfermedad. No dudaba en ayudar a quienes lo necesitaban, sin importar las consecuencias. Visitaba hospitales, escuelas, villas miseria, regalaba camisetas, pelotas, juguetes, donaba dinero para construir viviendas, comprar alimentos, financiar tratamientos médicos. Su solidaridad no era un acto de marketing, sino una expresión genuina de su sensibilidad humana. Siempre se mostró comprometido con las causas sociales. Apoyó a los movimientos populares, a las organizaciones de derechos humanos, a las campañas contra la discriminación y la exclusión. Su voz, poderosa y resonante, se alzaba en defensa de los más débiles. Napoli fue su paraíso y su infierno. La ciudad que lo coronó como rey, pero que también lo expuso a las tentaciones, a los excesos, a las adicciones. La fama desmedida, el dinero fácil, la noche desenfrenada, lo arrastraron a una espiral de autodestrucción.
Desde su llegada en 1984, luego de su paso por el Barcelona, donde sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo el 24 de septiembre de 1983, la vida de Diego cambió radicalmente. Se convirtió en una figura omnipresente, en un ídolo adorado, en un símbolo de esperanza para una ciudad marginada. Pero esa idolatría también tuvo su lado oscuro. La presión constante, las exigencias desmesuradas, las críticas despiadadas, lo llevaron a buscar refugio en las drogas, en el alcohol, en las relaciones peligrosas. Su vida privada se convirtió en un escándalo público. Sus problemas con la mafia, sus infidelidades, sus conflictos familiares eran noticia constante en los medios de comunicación. El 17 de marzo de 1991, la noticia que conmocionó al mundo: positivo en el control antidoping por cocaína, suspendido por la FIFA durante 15 meses, el principio del fin de su carrera en Napoli. Diego cayó en desgracia, abandonado por muchos, criticado por todos, pero a pesar de todo nunca perdió su esencia. Su rebeldía, su pasión, su talento seguían intactos. Tómate un respiro, cerrá los ojos, visualiza esa Napoli de los años 80, el caos, la alegría, la pasión desbordante, y en medio de todo, la figura de Diego, un dios terrenal atrapado en sus propias contradicciones. Una luz que brillaba con intensidad, pero que también se consumía rápidamente. En el próximo capítulo, amigo mío, exploraremos los últimos años de Diego. Su regreso al fútbol, sus luchas contra las adicciones, su papel como entrenador, su legado eterno. Pero por ahora, descansa. Deja que estas imágenes se sedimenten en tu memoria. La vida de Diego Armando Maradona, un torbellino de emociones, un espejo en el que se reflejan nuestras propias grandezas y miserias. Bien, acomódate, amigo. Apoya la espalda, respira hondo. Vamos a adentrarnos en esos momentos que esculpieron la leyenda de Diego. Vamos a revivir la magia y la controversia, el genio y la rebeldía. México 86. Un sol abrasador, la hierba recién cortada del Estadio Azteca, el aire cargado de tensión, de expectativa. Era el 22 de junio, cuartos de final, Argentina contra Inglaterra. 4 años atrás, las Islas Malvinas, un conflicto que había dejado heridas profundas. El fútbol, como a menudo ocurre, se convertía en mucho más que un simple partido. ¿Te acordás? Minuto 55. El partido empatado a 0. Maradona recibe la pelota en su propio campo, la deja correr un instante, la acaricia con la zurda como si le hablara, levanta la vista y empieza a correr. La gambeta, esa danza endiablada que solo él podía ejecutar. 1, 2, 3 ingleses que caen como bolos ante el vendaval. Shilton, el gigante bajo los 3 palos, lo espera. Diego no se achica. La velocidad, el vértigo, la desesperación inglesa. Todo confluye en ese instante sublime. Recorta hacia adentro burlando al último defensor y cuando parece que va a rematar de zurda, la cambia a la derecha, un toque sutil, imperceptible casi. Gol. El Azteca estalla, un grito unánime, visceral que recorre el continente. El relato de Víctor Hugo Morales inmortalizado en la memoria colectiva, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Y vos, ahí frente al televisor, seguramente abrazado a alguien, gritando, saltando, llorando de alegría. Fueron 11 toques, 11 pinceladas de un genio que pintó una obra maestra sobre el césped, 60 metros recorridos en 11 segundos, una sinfonía de movimientos, una demostración de habilidad, de intuición, de pura magia. ¿Te acordás de ese sentimiento, de ese orgullo, de esa euforia que te inflaba el pecho? Pero, amigo, ahora cerrá los ojos un segundo. Imagínate estar ahí en el Azteca. El calor, el olor a pasto recién cortado, el rugido ensordecedor de la hinchada. La sensación de que estabas presenciando algo único, irrepetible. Respira profundo, deja que la memoria te invada. Ese mismo partido, apenas 4 minutos antes del gol del siglo, una jugada que desde entonces divide al mundo futbolístico, un centro de izquierda, una pelota que se eleva en el área, Maradona, más bajo que Shilton, salta con el puño en alto, la pelota golpea su mano izquierda y se mete en la portería. Gol. El estadio en silencio, confundido. Los ingleses protestan airadamente.
El árbitro, el tunecino Ali Ben Nasseur, convalida el gol. Diego sale corriendo a festejar con sus compañeros, con una sonrisa pícara, casi infantil. En la conferencia de prensa, después del partido, la frase que quedará para siempre grabada en la historia fue la mano de Dios, una declaración que desató la polémica, la indignación, el debate, un acto de trampa, una picardía argentina, una venganza divina. La mano de Dios se convirtió en un símbolo, en un emblema de la rebeldía de Maradona, de su astucia, de su capacidad para desafiar las reglas. Para algunos, un acto antideportivo, para otros, un acto de justicia poética. ¿Y vos qué pensás? ¿Fue un pecado imperdonable o una travesura genial? La verdad, amigo, es que no hay una respuesta fácil. La mano de Dios es, como la vida misma, compleja, contradictoria, llena de matices. Diego Armando Maradona no era solo un futbolista excepcional, era mucho más que eso. Era un líder, un referente, un símbolo de rebeldía. Un hombre que se atrevió a desafiar al poder, a defender a los humildes, a denunciar las injusticias. Desde sus inicios en Villa Fiorito, el 30 de octubre de 1960, como el quinto hijo de Diego Maradona y Dalma Salvadora Franco, hasta su consagración como estrella mundial, Diego nunca olvidó sus orígenes. Siempre se identificó con los marginados, con los olvidados, con los que luchan día a día para salir adelante. Su paso por Argentinos Juniors, donde debutó el 20 de octubre de 1976, con tan solo 15 años, ya anticipaba su grandeza. Luego, su llegada a Boca Juniors en 1981, donde ganó el campeonato metropolitano, lo consolidó como ídolo popular. Pero fue en Napoli, a partir de 1984, donde Diego alcanzó la cima de su idolatría. En una ciudad castigada por la pobreza, el crimen y la discriminación, Maradona se convirtió en un símbolo de esperanza, en un héroe que les devolvió la dignidad a los napolitanos. Les dio el Scudetto en 1987 y 1990, además de la Copa UEFA en 1989. Su carisma, su cercanía con la gente, su discurso directo y sin rodeos, lo convirtieron en la voz del pueblo. No se callaba ante nada ni ante nadie. Criticaba a los dirigentes corruptos, a los políticos oportunistas, a los empresarios explotadores. Su rebeldía, a veces desmedida, a veces impulsiva, era una expresión de su compromiso con los más necesitados. Diego sentía el dolor ajeno como si fuera propio. Se conmovía ante la miseria, la injusticia, la enfermedad. No dudaba en ayudar a quienes lo necesitaban, sin importar las consecuencias. Visitaba hospitales, escuelas, villas miseria. Regalaba camisetas, pelotas, juguetes. Donaba dinero para construir viviendas, comprar alimentos, financiar tratamientos médicos. Su solidaridad no era un acto de marketing, sino una expresión genuina de su sensibilidad humana. Siempre se mostró comprometido con las causas sociales. Apoyó a los movimientos populares, a las organizaciones de derechos humanos, a las campañas contra la discriminación y la exclusión. Su voz, poderosa y resonante, se alzaba en defensa de los más débiles. Napoli fue su paraíso y su infierno. La ciudad que lo coronó como rey, pero que también lo expuso a las tentaciones, a los excesos, a las adicciones. La fama desmedida, el dinero fácil, la noche desenfrenada, lo arrastraron a una espiral de autodestrucción. Desde su llegada en 1984, luego de su paso por el Barcelona, donde sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo el 24 de septiembre de 1983, la vida de Diego cambió radicalmente. Se convirtió en una figura omnipresente, en un ídolo adorado, en un símbolo de esperanza para una ciudad marginada. Pero esa idolatría también tuvo su lado oscuro. La presión constante, las exigencias desmesuradas, las críticas despiadadas, lo llevaron a buscar refugio en las drogas, en el alcohol, en las relaciones peligrosas. Su vida privada se convirtió en un escándalo público. Sus problemas con la mafia, sus infidelidades, sus conflictos familiares eran noticia constante en los medios de comunicación. El 17 de marzo de 1991, la noticia que conmocionó al mundo, positivo en el control antidoping por cocaína.
suspendido por la FIFA durante 15 meses, el principio del fin de su carrera en Napoli. Diego cayó en desgracia, abandonado por muchos, criticado por todos, pero a pesar de todo nunca perdió su esencia. Su rebeldía, su pasión, su talento seguían intactos. Tómate un respiro, cerrá los ojos, visualiza esa Napoli de los años 80, el caos, la alegría, la pasión desbordante, y en medio de todo, la figura de Diego, un dios terrenal atrapado en sus propias contradicciones. Una luz que brillaba con intensidad, pero que también se consumía rápidamente. En el próximo capítulo, amigo mío, exploraremos los últimos años de Diego. Su regreso al fútbol, sus luchas contra las adicciones, su papel como entrenador, su legado eterno. Pero por ahora, descansa. Deja que estas imágenes se sedimenten en tu memoria. La vida de Diego Armando Maradona, un torbellino de emociones, un espejo en el que se reflejan nuestras propias grandezas y miserias. Respira hondo, amigo, acomódate. La noche es larga y la historia que vamos a contar requiere paciencia, una mirada que penetre más allá de la superficie, porque después de la gloria viene el precio, siempre, y el precio que pagó Diego, bueno, digamos que fue una factura altísima. La década del 90 lo encontró en la cima, pero también al borde del abismo. Ese Mundial de Italia 90, con esa final perdida ante Alemania el 8 de julio, ese penal que aún hoy genera discusiones acaloradas en cualquier café de Buenos Aires, fue un punto de inflexión. La gloria rosada escapándosele entre los dedos. Y con la gloria, la presión. La presión de ser Maradona, el tipo que tenía que resolverlo todo. El que cargaba con las esperanzas de un país entero, ¿te imaginas? Y la prensa, claro, el asedio constante. Cada paso que daba, cada palabra que decía, analizada, diseccionada, amplificada hasta el infinito, no había respiro. Desde aquel 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito, cuando Doña Tota lo trajo al mundo, hasta ese momento no había tenido un segundo de paz. Los flashes, los micrófonos, las cámaras, una jaula de cristal que lo encerraba y a la vez lo exponía. Descansamos un momento. Cerrá los ojos, imagínate ese ruido ensordecedor. Luego los fantasmas, esos que todos tenemos, pero que en el caso de Diego se manifestaron con una fuerza devastadora, las adicciones, ese escape efímero, esa búsqueda desesperada de alivio en un mundo que lo asfixiaba, la cocaína, ese demonio que lo sedujo y lo arrastró a las profundidades, la suspensión de 15 meses por la FIFA, después de aquel control antidoping positivo el 17 de marzo de 1991. Un golpe durísimo, una mancha imborrable en su carrera. Recordá, amigo, que detrás del ídolo, del genio, del pibe de oro que deslumbró en los Cebollitas allá por el 69, había un hombre vulnerable, con miedos, con inseguridades, un hombre que luchaba contra sus propios demonios, una lucha desigual, una batalla perdida de antemano. Necesitas una pausa, toma un sorbo de tu bebida, deja que el silencio te envuelva. Y en medio de todo este torbellino, la familia, su sostén, su refugio, pero también a veces su tormento. Dalma y Giannina, sus hijas, el amor incondicional. Claudia, su esposa, la compañera de tantos años, la que lo acompañó en las buenas y en las malas. Pero también los conflictos, las tensiones, el peso del apellido Maradona. Un apellido que abría puertas, pero que también exigía un precio altísimo. Diego amaba a su familia, los protegía con uñas y dientes, pero a veces el amor no alcanza. A veces las heridas son demasiado profundas, a veces el pasado pesa demasiado. ¿Recordás aquel gol a Inglaterra en el 86? La mano de Dios, un símbolo de picardía, de astucia, pero también de controversia. Ese gol, como tantas otras cosas en su vida, generó amores y odios. Pero Diego era así, auténtico, visceral, sin medias tintas, un tipo que decía lo que pensaba sin importarle las consecuencias, un rebelde, un contestatario, un luchador, un tipo que nunca se olvidó de sus orígenes, de su Villa Fiorito, de su gente, un tipo que representaba como nadie el folclore argentino. El asado, por supuesto, el ritual sagrado de la carne a la parrilla compartido con amigos y familiares, las anécdotas, las risas, el vino tinto, el tango, esa música que le llegaba al alma, esa expresión de pasión y melancolía, y el sentimiento patriótico a flor de piel, el amor por la celeste y blanca, la defensa de la bandera, el orgullo de ser argentino.
Diego era Argentina. En su esencia, en su contradicción, en su genialidad, él personificaba el espíritu de un país que amaba el fútbol por encima de todas las cosas, y él, a su vez, amaba ese amor incondicional, esa idolatría que lo elevó a la categoría de mito, de leyenda. Después de Napoli, después de Sevilla, después de Newell's, llegó el regreso a Boca Juniors en octubre de 1995. Un intento de revivir viejos tiempos, de volver a sentir la pasión de la Bombonera, pero ya no era el mismo. El cuerpo no respondía, la magia se había desvanecido. El 25 de noviembre de 2020 nos dejó para siempre. Y entonces el exilio dorado. Dubái, Bielorrusia, México, nuevos horizontes, nuevos desafíos. La búsqueda de paz, de un lugar donde pudiera escapar del ruido, de la presión de los fantasmas. Probó suerte como entrenador, dirigiendo equipos de diferentes partes del mundo. Intentó reinventarse, demostrar que aún tenía algo para dar. En Dubái encontró un oasis de tranquilidad, un refugio en medio del desierto. En Bielorrusia se convirtió en presidente honorario de un club, una experiencia exótica y surrealista. En México dirigió a los Dorados de Sinaloa, un equipo de segunda división, una aventura apasionante y controvertida. Pero la paz, esa paz que tanto anhelaba, nunca llegó. Los fantasmas lo seguían persiguiendo, las adicciones lo acechaban. La vida de Diego, un torbellino de emociones, un sube y baja constante. Un genio incomprendido, un rebelde sin causa, un ídolo caído. Pero a pesar de todo, nunca perdió su esencia. Su rebeldía, su pasión, su talento seguían intactos. Él era Diego Armando Maradona, el 10, el Pelusa, el barrilete cósmico. Un nombre que trascendió las fronteras, que se convirtió en sinónimo de fútbol, de magia, de rebeldía. Un nombre que vivirá para siempre en la memoria de todos los amantes del fútbol. Descansa un momento, amigo, cerremos los ojos. Imagínate a Diego gambeteando rivales, dejando atrás a defensores incrédulos, marcando goles imposibles. Imagínate a Diego levantando la Copa del Mundo en México 86, la imagen de la gloria eterna. Imagínate a Diego simplemente siendo Diego. Recordá, amigo, que la vida de Diego Armando Maradona fue mucho más que fútbol. Fue una historia de amor y odio, de gloria y miseria, de luz y sombra. Una historia que nos interpela, que nos conmueve, que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estás listo para seguir? La noche aún es joven. Respira hondo, amigo, acomódate. La noche es larga y la historia que vamos a contar requiere paciencia, una mirada que penetre más allá de la superficie, porque después de la gloria viene el precio, siempre, y el precio que pagó Diego Bueno, digamos que fue una factura altísima. La década del 90 lo encontró en la cima, pero también al borde del abismo. Ese Mundial de Italia 90, con esa final perdida ante Alemania el 8 de julio, ese penal que aún hoy genera discusiones acaloradas en cualquier café de Buenos Aires, fue un punto de inflexión. La gloria rosada escapándosele entre los dedos. Y con la gloria, la presión. La presión de ser Maradona, el tipo que tenía que resolverlo todo. El que cargaba con las esperanzas de un país entero, ¿te imaginas? Y la prensa, claro, el asedio constante. Cada paso que daba, cada palabra que decía, analizada, diseccionada, amplificada hasta el infinito, no había respiro. Desde aquel 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito, cuando Doña Tota lo trajo al mundo, hasta ese momento no había tenido un segundo de paz. Los flashes, los micrófonos, las cámaras, una jaula de cristal que lo encerraba y a la vez lo exponía. Descansamos un momento. Cerrá los ojos, imagínate ese ruido ensordecedor. Luego los fantasmas, esos que todos tenemos, pero que en el caso de Diego se manifestaron con una fuerza devastadora, las adicciones, ese escape efímero, esa búsqueda desesperada de alivio en un mundo que lo asfixiaba, la cocaína, ese demonio que lo sedujo y lo arrastró a las profundidades, la suspensión de 15 meses por la FIFA, después de aquel control antidoping positivo el 17 de marzo de 1991. Un golpe durísimo, una mancha imborrable en su carrera. Recordá, amigo, que detrás del ídolo, del genio, del pibe de oro que deslumbró en los Cebollitas allá por el 69, había un hombre vulnerable, con miedos, con inseguridades, un hombre que luchaba contra sus propios demonios,
Una lucha desigual, una batalla perdida de antemano. Necesitas una pausa, toma un sorbo de tu bebida. Deja que el silencio te envuelva. Y en medio de todo este torbellino, la familia. Su sostén, su refugio, pero también a veces su tormento. Dalma y Giannina, sus hijas, el amor incondicional. Claudia, su esposa, la compañera de tantos años, la que lo acompañó en las buenas y en las malas, pero también los conflictos, las tensiones, el peso del apellido Maradona. Un apellido que abría puertas, pero que también exigía un precio altísimo. Diego amaba a su familia, los protegía con uñas y dientes, pero a veces el amor no alcanza. A veces las heridas son demasiado profundas, a veces el pasado pesa demasiado. ¿Recordás aquel gol a Inglaterra en el 86? La mano de Dios, un símbolo de picardía, de astucia, pero también de controversia. Ese gol, como tantas otras cosas en su vida, generó amores y odios. Pero Diego era así, auténtico, visceral, sin medias tintas, un tipo que decía lo que pensaba sin importarle las consecuencias, un rebelde, un contestatario, un luchador, un tipo que nunca se olvidó de sus orígenes, de su Villa Fiorito, de su gente, un tipo que representaba como nadie el folclore argentino. El asado, por supuesto, el ritual sagrado de la carne a la parrilla compartido con amigos y familiares, las anécdotas, las risas, el vino tinto, el tango, esa música que le llegaba al alma, esa expresión de pasión y melancolía, y el sentimiento patriótico a flor de piel, el amor por la celeste y blanca, la defensa de la bandera, el orgullo de ser argentino. Diego era Argentina, en su esencia, en su contradicción, en su genialidad. Él personificaba el espíritu de un país que amaba el fútbol por encima de todas las cosas, y él, a su vez, amaba ese amor incondicional, esa idolatría que lo elevó a la categoría de mito, de leyenda. Después de Napoli, después de Sevilla, después de Newell's, llegó el regreso a Boca Juniors en octubre de 1995. Un intento de revivir viejos tiempos, de volver a sentir la pasión de la Bombonera, pero ya no era el mismo. El cuerpo no respondía, la magia se había desvanecido. El 25 de noviembre de 2020 nos dejó para siempre. Y entonces el exilio dorado. Dubái, Bielorrusia, México, nuevos horizontes, nuevos desafíos. La búsqueda de paz, de un lugar donde pudiera escapar del ruido, de la presión, de los fantasmas. Probó suerte como entrenador, dirigiendo equipos de diferentes partes del mundo. Intentó reinventarse, demostrar que aún tenía algo para dar. En Dubái encontró un oasis de tranquilidad, un refugio en medio del desierto. En Bielorrusia se convirtió en presidente honorario de un club, una experiencia exótica y surrealista. En México dirigió a los Dorados de Sinaloa, un equipo de segunda división, una aventura apasionante y controvertida. Pero la paz, esa paz que tanto anhelaba, nunca llegó. Los fantasmas lo seguían persiguiendo, las adicciones lo acechaban. La vida de Diego, un torbellino de emociones, un sube y baja constante. Un genio incomprendido, un rebelde sin causa, un ídolo caído. Pero a pesar de todo, nunca perdió su esencia. Su rebeldía, su pasión, su talento seguían intactos. Él era Diego Armando Maradona, el 10, el Pelusa, el barrilete cósmico. Un nombre que trascendió las fronteras, que se convirtió en sinónimo de fútbol, de magia, de rebeldía. Un nombre que vivirá para siempre en la memoria de todos los amantes del fútbol. Descansa un momento, amigo, cerremos los ojos. Imagínate a Diego gambeteando rivales, dejando atrás a defensores incrédulos, marcando goles imposibles. Imagínate a Diego levantando la Copa del Mundo en México 86, la imagen de la gloria eterna. Imagínate a Diego simplemente siendo Diego. Recordá, amigo, que la vida de Diego Armando Maradona fue mucho más que fútbol. Fue una historia de amor y odio, de gloria y miseria, de luz y sombra. Una historia que nos interpela, que nos conmueve, que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estás listo para seguir? La noche aún es joven. La vida de Diego, amigo mío, fue un torbellino de emociones desbordadas, una pasión volcánica que lo consumió y lo elevó a la vez. ¿Necesitas un respiro? Toma aire, porque este capítulo es intenso. Desde aquellos primeros años en Villa Fiorito, donde un pibe de apenas 7 u 8 años ya deslumbraba en Estrella Roja,
Aunque las actas no lo confirmen con certeza absoluta, el rumor persiste como un eco en la memoria colectiva. Hasta sus días de gloria y decadencia, su vida sentimental fue un carrusel de amores intensos y tormentosos. Sus relaciones, marcadas por la intensidad y la inestabilidad, fueron pasto de la prensa rosa, que diseccionó cada romance, cada infidelidad, cada escándalo. Dalma y Giannina, sus hijas con Claudia Villafañe, fueron el faro en medio de la tormenta, el amor incondicional que lo mantuvo a flote en los momentos más oscuros. ¿Recuerdas los flashes, los gritos, las portadas? Era una constante. Los escándalos mediáticos lo persiguieron como una sombra, alimentados por sus excesos, sus adicciones y su carácter indomable. Aquellos tiempos en Nápoles, donde se convirtió en un dios pagano, también fueron escenario de noches desenfrenadas y excesos que marcarían su salud y su carrera. Las acusaciones de evasión fiscal, los vínculos con la camorra, las fiestas interminables, todo contribuía a construir la imagen de un hombre que vivía al límite. Desafiando las convenciones y los límites, necesitas un momento de calma, cierra los ojos y piensa en el silencio de la noche. Pero incluso en medio del caos, Diego nunca dejó de ser Diego. Aquel pibe que gambeteaba rivales en los potreros de Villa Fiorito seguía vivo en su interior, rebelde y desafiante. Y esa rebeldía, esa pasión desmedida, fue lo que lo convirtió en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. ¿Imaginas la presión de ser un ídolo? Tras colgar las botas, Diego buscó reinventarse una y otra vez, intentando llenar el vacío que había dejado el fútbol en su vida. Probó suerte como director técnico, con resultados dispares. Su paso por la selección argentina entre 2008 y 2010 fue un ejemplo de su pasión desbordada y su incapacidad para controlar sus impulsos. Aquel Mundial de Sudáfrica, con la eliminación en cuartos de final ante Alemania, dejó un sabor amargo y la sensación de una oportunidad perdida. También incursionó como comentarista deportivo, donde su verborragia y su falta de filtro lo convirtieron en un personaje polémico y controvertido. Sus opiniones, a menudo extremas y cargadas de subjetividad, generaban debates encendidos y alimentaban la controversia. ¿Y cómo olvidar sus apariciones mediáticas, donde se mostraba tal cual era, sin máscaras ni poses, para bien y para mal? ¿Te acuerdas de La Noche del 10? Un programa que era un reflejo de su alma, caótico y genial. Desde sus inicios en Argentinos Juniors, donde ya despuntaba como un crack, máximo goleador del campeonato argentino 5 veces consecutivas, hasta su debut soñado en Primera División el 20 de octubre de 1976, con tan solo 15 años, Diego demostró que era un jugador diferente, un elegido. Sientes la emoción del debut. Su paso por Boca Juniors, donde ganó el Campeonato Metropolitano de 1981, lo consagró como ídolo popular y le abrió las puertas del fútbol europeo. Aquel 16 de agosto de 1981, la Bombonera vibró con su magia, presagiando lo que vendría. Su llegada a Barcelona, en 1982, generó una enorme expectativa, pero su paso por el club catalán estuvo marcado por las lesiones y la irregularidad. Aquella grave lesión en el tobillo izquierdo, provocada por una brutal entrada de Andoni Goicoechea el 24 de septiembre de 1983, lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses y puso en riesgo su carrera. Pero fue en Nápoles, donde llegó en 1984, donde Diego alcanzó la cima de su carrera y se convirtió en leyenda. En el equipo del sur de Italia, logró hazañas impensables, como ganar el primer scudetto de la historia del club en la temporada 1986-1987 y la Copa UEFA en 1989. El 16 de septiembre de 1984. Su debut en la Serie A marcó el inicio de una era dorada para el Napoli y para el fútbol mundial. ¿Te imaginas la locura en las calles de Nápoles? Su consagración definitiva llegó en el Mundial de México 1986, donde lideró a la selección argentina a la conquista del título, con actuaciones memorables. Aquel 22 de junio, en el Estadio Azteca ante Inglaterra, marcó 2 goles que quedarían grabados para siempre en la memoria colectiva: La mano de Dios y el gol del siglo. 2 obras de arte que resumen la genialidad y la picardía de un jugador único. ¿Necesitas un respiro? Cierra los ojos y piensa en el grito de gol.
En Italia 90, Argentina llegó a la final, pero cayó ante Alemania por un polémico penal. El 8 de julio de 1990, el sueño de repetir la hazaña de México se esfumó, pero el legado de Diego ya era imborrable. Su carrera se vio truncada por las adicciones y los escándalos. El 17 de marzo de 1991 dio positivo en un control antidoping por cocaína y fue suspendido por la FIFA durante 15 meses. Fue el principio del fin de su etapa como jugador de élite. Tras un breve regreso al fútbol argentino en Newell's Old Boys y un paso fugaz por el Sevilla, Diego volvió a Boca Juniors en 1995, donde jugó hasta su retiro definitivo en 1997. El 7 de octubre de 1995, la Bombonera volvió a latir con su presencia, pero el Diego de antes ya no era el mismo. Incluso después de su muerte, su figura sigue generando devoción y fanatismo. Las iglesias maradoneanas, los murales callejeros y el fervor inagotable de sus seguidores son una muestra de la idolatría que despierta su figura. Sientes la pasión en cada rincón del país. Porque Diego, a pesar de sus contradicciones y sus errores, siempre fue un héroe imperfecto, un espejo en el que se reflejan las virtudes y los defectos de la condición humana. Sus adicciones, sus excesos y sus errores fueron reconocidos y expuestos públicamente, pero nunca lograron empañar su leyenda. Diego fue, en definitiva, un mito viviente, un símbolo de rebeldía y esperanza para millones de personas en todo el mundo. Su legado perdura para siempre en el corazón de los argentinos y en la memoria de todos los amantes del fútbol. Porque Diego, más allá de sus logros deportivos, fue un símbolo de identidad y pertenencia, un representante de la idiosincrasia argentina. Diego, el pibe de Villa Fiorito que conquistó el mundo con su magia, seguirá viviendo en cada gambeta, en cada gol, en cada grito de aliento. Porque Diego, como dijo alguna vez Eduardo Galeano, no fue un hombre, fue un país. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like. La vida de Diego, amigo mío, fue un torbellino de emociones desbordadas, una pasión volcánica que lo consumió y lo elevó a la vez. ¿Necesitas un respiro? Toma aire, porque este capítulo es intenso. Desde aquellos primeros años en Villa Fiorito, donde un pibe de apenas 7 u 8 años ya deslumbraba en Estrella Roja, aunque las actas no lo confirmen con certeza absoluta, el rumor persiste como un eco en la memoria colectiva. Hasta sus días de gloria y decadencia, su vida sentimental fue un carrusel de amores intensos y tormentosos. Sus relaciones, marcadas por la intensidad y la inestabilidad, fueron pasto de la prensa rosa, que diseccionó cada romance, cada infidelidad, cada escándalo. Dalma y Gianina, sus hijas con Claudia Villafañe, fueron el faro en medio de la tormenta, el amor incondicional que lo mantuvo a flote en los momentos más oscuros. ¿Recuerdas los flashes, los gritos, las portadas? Era una constante. Los escándalos mediáticos lo persiguieron como una sombra, alimentados por sus excesos, sus adicciones y su carácter indomable. Aquellos tiempos en Nápoles, donde se convirtió en un dios pagano, también fueron escenario de noches desenfrenadas y excesos que marcarían su salud y su carrera. Las acusaciones de evasión fiscal, los vínculos con la camorra, las fiestas interminables, todo contribuía a construir la imagen de un hombre que vivía al límite. Desafiando las convenciones y los límites, necesitas un momento de calma, cierra los ojos y piensa en el silencio de la noche. Pero incluso en medio del caos, Diego nunca dejó de ser Diego. Aquel pibe que gambeteaba rivales en los potreros de Villa Fiorito seguía vivo en su interior, rebelde y desafiante. Y esa rebeldía, esa pasión desmedida, fue lo que lo convirtió en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. ¿Imaginas la presión de ser un ídolo? Tras colgar las botas, Diego buscó reinventarse una y otra vez, intentando llenar el vacío que había dejado el fútbol en su vida. Probó suerte como director técnico con resultados dispares. Su paso por la selección argentina entre 2008 y 2010 fue un ejemplo de su pasión desbordada y su incapacidad para controlar sus impulsos.
Aquel Mundial de Sudáfrica, con la eliminación en cuartos de final ante Alemania, dejó un sabor amargo y la sensación de una oportunidad perdida. También incursionó como comentarista deportivo, donde su verborragia y su falta de filtro lo convirtieron en un personaje polémico y controvertido. Sus opiniones, a menudo extremas y cargadas de subjetividad, generaban debates encendidos y alimentaban la controversia. ¿Y cómo olvidar sus apariciones mediáticas, donde se mostraba tal cual era, sin máscaras ni poses, para bien y para mal? ¿Te acuerdas de La Noche del 10? Un programa que era un reflejo de su alma, caótico y genial. Desde sus inicios en Argentinos Juniors, donde ya despuntaba como un crack, máximo goleador del campeonato argentino 5 veces consecutivas, hasta su debut soñado en Primera División el 20 de octubre de 1976, con tan solo 15 años, Diego demostró que era un jugador diferente, un elegido. Sientes la emoción del debut. Su paso por Boca Juniors, donde ganó el Campeonato Metropolitano de 1981, lo consagró como ídolo popular y le abrió las puertas del fútbol europeo. Aquel 16 de agosto de 1981, la Bombonera vibró con su magia, presagiando lo que vendría. Su llegada a Barcelona, en 1982, generó una enorme expectativa, pero su paso por el club catalán estuvo marcado por las lesiones y la irregularidad. Aquella grave lesión en el tobillo izquierdo, provocada por una brutal entrada de Andoni Goicoechea el 24 de septiembre de 1983, lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses y puso en riesgo su carrera. Pero fue en Nápoles, donde llegó en 1984, donde Diego alcanzó la cima de su carrera y se convirtió en leyenda. En el equipo del sur de Italia, logró hazañas impensables, como ganar el primer scudetto de la historia del club en la temporada 1986-1987 y la Copa UEFA en 1989. El 16 de septiembre de 1984. Su debut en la Serie A marcó el inicio de una era dorada para el Napoli y para el fútbol mundial. ¿Te imaginas la locura en las calles de Nápoles? Su consagración definitiva llegó en el Mundial de México 1986, donde lideró a la selección argentina a la conquista del título, con actuaciones memorables. Aquel 22 de junio, en el Estadio Azteca ante Inglaterra, marcó 2 goles que quedarían grabados para siempre en la memoria colectiva: La mano de Dios y el gol del siglo. 2 obras de arte que resumen la genialidad y la picardía de un jugador único. ¿Necesitas un respiro? Cierra los ojos y piensa en el grito de gol. En Italia 90, Argentina llegó a la final, pero cayó ante Alemania por un polémico penal. El 8 de julio de 1990, el sueño de repetir la hazaña de México se esfumó, pero el legado de Diego ya era imborrable. Su carrera se vio truncada por las adicciones y los escándalos. El 17 de marzo de 1991 dio positivo en un control antidoping por cocaína y fue suspendido por la FIFA durante 15 meses. Fue el principio del fin de su etapa como jugador de élite. Tras un breve regreso al fútbol argentino en Newell's Old Boys y un paso fugaz por el Sevilla, Diego volvió a Boca Juniors en 1995, donde jugó hasta su retiro definitivo en 1997. El 7 de octubre de 1995, la Bombonera volvió a latir con su presencia, pero el Diego de antes ya no era el mismo. Incluso después de su muerte, su figura sigue generando devoción y fanatismo. Las iglesias maradoneanas, los murales callejeros y el fervor inagotable de sus seguidores son una muestra de la idolatría que despierta su figura. Sientes la pasión en cada rincón del país. Porque Diego, a pesar de sus contradicciones y sus errores, siempre fue un héroe imperfecto, un espejo en el que se reflejan las virtudes y los defectos de la condición humana. Sus adicciones, sus excesos y sus errores fueron reconocidos y expuestos públicamente, pero nunca lograron empañar su leyenda. Diego fue, en definitiva, un mito viviente, un símbolo de rebeldía y esperanza para millones de personas en todo el mundo. Su legado perdura para siempre en el corazón de los argentinos y en la memoria de todos los amantes del fútbol.
porque Diego, más allá de sus logros deportivos, fue un símbolo de identidad y pertenencia, un representante de la idiosincrasia argentina. Diego, el pibe de Villa Fiorito que conquistó el mundo con su magia, seguirá viviendo en cada gambeta, en cada gol, en cada grito de aliento. Porque Diego, como dijo alguna vez Eduardo Galeano, no fue un hombre, fue un país. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.